Sin duda alguna, el país vive una crisis agobiante que tiene que ver con aún la falta de combustibles, con los precios que no solo del aceite, no solo de productos específicos, sino de una gran cantidad de productos en el mercado están prácticamente doblando su precio. Y esto, por supuesto, que preocupa a todo el país, preocupa a toda la población, sobre todo a aquellos que tienen menos ingresos, porque estos incrementos realmente no les permiten tener un mínimo de subsistencia asegurada. Y aparece el gobierno nacional con 11 medidas que las vamos a tratar en este video y que realmente hacen parecer que esta gente se reúne y cree que la gente del país es estúpida, que no sabe pensar, que no entiende la situación. Y creo que los que no entienden la situación son precisamente quienes administran el gobierno nacional, porque realmente no están en las calles y no perciben el sufrimiento y no perciben la desesperación que tiene la gente, no solo por lo que está pasando ahora, sino por el horizonte que se avecina. La gente está preocupada hoy, pero realmente tiene miedo de lo que puede pasar en los siguientes meses, en los siguientes años. Vamos a hablar pero en este video de las medidas propuestas por el gobierno nacional. 11 medidas y 7 decretos que tienen que ver con lo siguiente. La primera medida es la regularización del abastecimiento de combustible inmediatamente a partir de este lunes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta medida establece, de acuerdo al gobierno nacional, una mejora logística en la distribución de carburantes en 3 departamentos clave que son los troncales y que es el eje central del país. Sin embargo, yo me pregunto, ¿esta gente cree que en Potosí, que en Tarija, Chuquisaca, Pando, Beni no hay crisis? ¿Cree que la gente no hace colas para gasolina? ¿Cree que la gente no trabaja? O sea, realmente, en un gobierno nacional que se dice que no discrimina, que se dice que tiende más bien a incluir a todos. O sea, esta es una medida como la que podríamos haber esperado en los años 90, iniciando los años 90, donde el centralismo realmente era abrumador, donde todo era para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y se dejaba a los otros departamentos totalmente excluidos. Una medida que dice, sí, desde el lunes vamos a resolver Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los que viven en los otros departamentos? No sirven, no valen, no importan. Pero digamos que es totalmente esperable de un gobierno como el de Arce Catacora, de un gobierno con el movimiento al socialismo a la cabeza, donde realmente escudriñan las excusas para no dar soluciones realmente verdaderas y profundas a la crisis que estamos teniendo. La segunda medida. Hablan de la suspensión del uso de criptoactivos por YPFB. Ellos pusieron la medida, ¿no? Ellos habilitaron a YPFB para que pueda transar con criptoactivos. Y ahora acusan a la subida del precio precisamente a la presencia de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como un comprador de moneda digital. Y ahora salen diciendo que no ha hecho transacciones YPFB en este mercado de criptomonedas y que es solo especulación y es solo producto de aquellos que transan en estas plataformas, sobre todo en Binance, los que generan esta subida del tipo de cambio. Realmente es por lo menos ridículo, ¿sí? O sea, si Yacimientos Petrolíferos no está haciendo transacciones, significa que no hay una oferta puesta o no hay una demanda más bien puesta en Binance para que la gente pueda especular con vender a mayor precio. Lo cierto es que el crecimiento en la cotización del dólar se debe a otras cosas que el gobierno no quiere o no puede entender. No puede entender que ellos siguen manteniendo su gasto fiscal elevado y para esto deben emitir inorgánicamente moneda para que se pueda sostener la mentira que llevan a cabo. Este incremento de la moneda ante la deficiencia de dólares es lo que genera la especulación con la divisa extranjera, pero no quiere o no puede entenderlo el gobierno. La tercera medida es la militarización de las fronteras y refuerzo contra el contrabando. Es una buena medida, Siempre hay que controlar el contrabando, salida y entrada de productos. En su momento fue un ingreso de productos, sobre todo, por ejemplo, desde países como la Argentina, y ahora es la salida de productos que obviamente son más baratos en el exterior. Pero aquí, al margen de hablar de la militarización y del contrabando, el gobierno tiene que reconocer otra culpa: el mantener ese estúpido tipo de cambio de 6.96 que genera un mercado paralelo y que hace que los productos nacionales sean muy, pero muy bajos en precio a nivel internacional. Esto es lo que genera el contrabando. Arce Catacora, gobierno nacional, masistas. Esto es lo que genera el contrabando. Tener una diferencia de precios tan notoria entre los productos bolivianos y los productos extranjeros.
Y a pesar de lo que pueda decir el estúpido que tenemos de presidente, porque no es más que un estúpido, o sea, el tipo no tiene idea de lo que habla, no tiene que ver con una eficiencia productiva del país, el costo que tienen los productos, tiene que ver con el tipo de cambio ridículamente bajo que tiene el dólar frente al boliviano. Nosotros cambiamos a mucho menos el dólar de lo que está en el mercado, por tanto los productos a nivel nacional son o están a precios demasiado bajos. Imagínense que pese al incremento que está teniendo, diría, el 80-85% de los productos, aún así con ese incremento que se ha tenido de prácticamente el doble, todavía siguen siendo más baratos que en el extranjero. Esa es la mirada que debería tener un gobierno nacional. ¿Cuánto nos falta devaluar la moneda para llegar a precios de mercado en todos los productos? Pero por supuesto que ese análisis no lo van a hacer porque no pueden hacer las cosas más elementales, menos van a ir en profundidad. Poner controles para que no salgan productos contrabandeados es una buena medida. No sé qué tanto irá a resolver el problema, pero el problema de fondo es otro. El problema de fondo es la diferencia entre precios que hay entre los productos nacionales y los productos extranjeros. La otra medida para los babosos del gobierno es liberar las exportaciones. ¿Ya? ¿Por qué esperar que el producto sea contrabandeado cuando podemos exportarlo, generando ingresos para el país? Pero por un lado, ¿no? Por un lado, se habla de proteger el mercado como tal, ¿no? Se habla de un bloqueo en la asamblea por tema de los dólares, de los famosos créditos que están ahí, que no son, por supuesto, para comprar combustible, pero, por otro lado, se restringe la exportación. ¿Para qué esperar que la gente se desespere y contrabandee cuando podemos darle al mismo productor la posibilidad de exportar generando ingresos para el país? Pero también este tema implica demasiada profundidad que por supuesto el gobierno nacional no la tiene con esta mirada simplista del agio, de la especulación, de que todo el resto tiene la culpa menos nosotros. Pero bueno, ahí está, la medida es reforzar las fronteras. Otra de las medidas es el programa nacional que están estableciendo para fortalecer la producción de maíz y arroz. La medida es correcta y apunta a aumentar la oferta de alimentos, pero nuevamente, o sea, estos burros no tienen idea de lo que está pasando. No se dan cuenta que la gente está desesperada hoy y plantean una medida que podría ser efectiva en los siguientes 6, 12, 24 meses. Al ritmo que estamos en 6 meses, vamos a estar en bancarrota como país. Si no lo estamos ya, ¿no? Porque no confío en las finanzas en este momento que muestra el Estado porque nunca dio información confiable. Si no estamos en bancarrota ya, lo vamos a estar en los próximos meses. Y plantean una medida para fortalecer la producción que tiene por lo menos un horizonte de un año para empezar a ser efectiva. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho hace 12 meses atrás, hace 24 meses atrás? O sea, ¿quién puede entender lo que piensa el gobierno nacional? Y para explicarles un poquito, si alguien de por ahí que está en la administración se roza con este video, la economía tiene ciclos. Y para que una medida tenga efectividad real sobre la economía, tiene que tener un periodo de adaptación. Para que una medida sea realmente profunda y pueda generar resultados, 6, 12, 18 meses. Por lo menos. Estamos hablando de ciclos económicos que están cerca de los 5 años, pero por lo menos para que comience a tener efectividad, 6, 12, 18, 24 meses. Es por eso que no me creo los cuentos de algunos candidatos a la presidencia que hablan de 100 días, en 100 días mentira. Pero bueno, vamos a hablar también de otra de las medidas que plantea el gobierno nacional, que es el crédito para los pequeños productores. O sea, realmente trato de contenerme en no decir barbaridades, pero plantean un fondo para pequeños productores de 22 millones de bolivianos. O sea, no tienen idea de lo que requiere el país en producción para hablar de 22 millones. 22 millones de bolivianos para pequeños productores apenas alcanza quizás para Tarija. Pero ni hablar de Santa Cruz, ni hablar. Es una migaja respecto a lo que realmente requiere la producción. Ahora ellos hablan del pollo, ¿no? Del aceite. Para nada, no se cubre absolutamente nada. Ya lo explicó el presidente de la CAO cómo precisamente este decreto y esta medida incluso no tiene nada que ver con la realidad de la producción del pollo y del huevo. Ahora,
entre la 6 y la 10, ¿sí? Que ambas hablan de reducción de aranceles, son la misma medida, solo que la una es la sexta y la otra es la décima. Se aprueba el diferimiento del gravamen arancelario a cero hasta el 31 de diciembre del 2025 para la importación de pollitos bebé e insumos para la producción avícola y de aceite. Es decir, bueno, se va a facilitar la importación de pollitos bebé para fortalecer la producción avícola y garantizar el abastecimiento de la carne de pollo. De estas medidas también hablaba el presidente de la CAO diciendo que incluso deberían modificarlas porque no están apuntando al problema real de la producción de carne de pollo y la generación, por supuesto, de huevo, que es otro de los alimentos importantes que tiene la canasta familiar. Otra de las medidas es el control de precios y la penalización del agio y la especulación. A ver, vamos a definir primero lo que es el agio y la especulación. El agio es vender productos escasos a precios elevados y la especulación es comprar producto en exceso para revenderlo más caro. En el momento en el que el presidente Arce y todo su gabinete y toda la estructura del movimiento al socialismo, porque esto no es algo que lo han planteado hoy, lo vienen planteando hace muchísimo tiempo, ponen las dos palabras que les aseguro que ni las entienden, agio y especulación, como fuentes del factor inflacionario, ¿no? Se equivocan de plano a plano. Cuando una persona comienza a vender más caro producto, o sea, a cometer agio, ¿sí? Cuando son precisamente, redundantemente escasos, cuando no hay una producción suficiente, cuando no hay un abastecimiento suficiente, la persona que comete agio comienza a venderlos más caro. Y el que especula, también juega con la escasez. Dice, bueno, no va a haber suficiente aceite, que es el producto que se menciona con más frecuencia. No hay suficiente aceite, entonces yo voy a comprar en exceso para poder venderlo un poco más caro. Pero si no hubiera el primer factor, que es escasez, entonces nadie podría desarrollar estas dos actividades, que es el agio y la especulación. Primero tiene que darse el fenómeno. El fenómeno es la escasez. Y después sí están los que se aprovechan de estas coyunturas, en este caso estructura que tiene el país, que es un bajo abastecimiento de productos. Ahora, es importante también hablar del factor especulativo y de las expectativas. Porque no es ni uno, ni dos, ni tres productos los que están caros. Son todos los productos en el mercado. Y muchos de ellos ni siquiera tienen factores de producción que estén relacionados al dólar, que estén relacionados a todos los problemas que estamos viviendo hoy, como para justificar un incremento de precios. Pero ahí es donde el gobierno debe entender que si los productos fundamentales de la economía sufren incremento de precio, el que vende, no sé, buzos, ¿sí? El que vende buzos y no necesita dólares para producir, imagínense un producto que no requiera ningún tipo o que no sufra ningún tipo de incremento de costo por la situación actual. Pero igual esa persona debe vivir, esa persona tiene que comprarse igual comida, esa persona igual tiene que ir al mercado. Entonces de pronto ya no es suficiente lo que gana con la venta de sus productos y tiene que incrementar los precios. Lo que debe entender el gobierno nacional es que debe solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es que gasta más plata de la que ingresa en el país y debe controlar ese gasto y debe dejar de emitir moneda y debe regularizar el tipo de cambio y debe darle no una, ni dos, ni tres medidas, debe darle las medidas que el país necesita para mejorar la producción. Si quieren dólares, tienen que liberar las exportaciones. Eso es muy importante que sea entendido. Imagínense que la Asamblea libera estos créditos. ¿Para cuánto alcanzan? ¿Para un mes? ¿Para un mes y medio? Otra vez vamos a estar en el problema. No es una resolución estructural y eso es importante entenderlo, es importante aceptarlo y es importante que el ciudadano se dé cuenta que este gobierno y este modelo, ¿sí? El gobierno de Arce Catacora, el modelo socialista que viene desde Evo Morales, lo único que ha hecho es mentirnos acerca de todo. Acerca de todo. Y cuando vienen los problemas como protestas, paros, bloqueos, lo primero que hacen es echarle la culpa al ciudadano, echarle la culpa al productor, echarle la culpa al que protesta de todos los problemas estructurales que tiene. Imagínense, Arce ya le estaba echando la culpa sobre el tema del combustible a los traileros que están entrando, por supuesto, en crisis porque gastan más de lo que ganan trayendo combustible del exterior, pero ya lo puso él como un factor, ¿no? Cuando ni siquiera pasó una semana de ese problema. Pero bueno, así es como se manejan las cosas, llenas de mentira, llenas de falacia, que nos generan a los bolivianos, por supuesto, más incertidumbre, y ante la incertidumbre que hace el ciudadano común y corriente, correr al mercado a aprovisionarse, y esto empeora, la crisis empeora la situación. La octava medida es
el incentivo al ahorro en bolivianos. Bueno, a ver, dice hasta 100.000 bolivianos se va a dar un incentivo del 2% a los ahorradores. O sea, señores del gobierno, no nos faltan bolivianos. No nos faltan bolivianos. Ustedes los emiten. Lo que nos faltan son dólares. Lo que nos falta es moneda extranjera. Eso es lo que nos falta. Entonces, lo que tienen que tratar de incentivar más bien es que la gente, si existen los dólares en el país, pero están bajo el colchón, tienen que incentivar a que la gente los saque del colchón y los lleve a una entidad financiera. ¿Y eso cómo se hace? Generando tipos de intereses para esas personas. ¿Está dispuesta la banca a hacerlo? ¿Tiene las condiciones para hacerlo? Muy difícil. ¿Y saben por qué es muy difícil? Porque cuando, como movimiento al socialismo, el gobierno de Evo Morales decide bolivianizar la economía, se suspenden los créditos en dólares americanos. Un banco, para poder pagar intereses y que le lleven los dólares para ahorro, necesita ganar plata con esos dólares y para eso tiene que prestarlos. Me imagino que en los siguientes 30, 60 días los bancos van a cambiar esta estructura y van a empezar a prestar en moneda extranjera. Sería lo más lógico, sería lo más coherente, pero bajo todas estas restricciones e incoherencias que tiene el gobierno nacional, no sé si estarán libres para poder hacerlo. De todas maneras, este tema del boliviano es parte de una pérdida de confianza que tiene el ciudadano en la propia moneda. Nadie quiere ahorrar hoy en bolivianos porque saben que mañana no van a valer absolutamente nada. Entonces, hay una pérdida de confianza, la gente sabe que las reservas internacionales están caídas, entonces el gobierno tiene que tomar otras medidas. Tiene que empezar a generar más recursos de los que gasta, tratar de estabilizar las reservas internacionales, tiene que tener políticas fiscales responsables, tiene que tener un tipo de cambio unificado y creíble, pero no lo va a hacer el movimiento al socialismo. Y de cara a las siguientes elecciones, no lo va a hacer Del Castillo, no lo va a hacer Eva Copa, no lo va a hacer Andrónico si lo habilitan. Entonces, también hay que pensar las cosas a futuro. Estamos preocupados, pero hay que pensar. Hay que pensar en quién va, una vez que asuma el gobierno, tomar estas medidas, estabilizar las reservas, bajar el gasto fiscal, bajar, en este caso, estabilizar el tipo de cambio. No se va a poder bajarlo demasiado, pero por lo menos estabilizarlo y que sea confiable, que sea creíble. Devolverle su rol a la empresa privada para que exporte, para que traiga dólares al país. Y por lo menos decirnos la verdad de todo lo que está pasando. Esas son las cosas que por lo menos nos hacen pensar que si hay un cambio de timón en el gobierno nacional, si entra una persona que sea confiable, creíble y que le devuelva políticas liberales a nuestra economía, podemos tener alguna esperanza que el futuro puede cambiar. Sin embargo, si nosotros pensamos que puede entrar, no sé, pues un Andrónico Rodríguez a la presidencia, hay que despedirse de todo porque estas medidas jamás van a ser implementadas para mejorar la situación actual que tiene el país. Señores del gobierno nacional, la charla se acababa hace 2 años atrás. Ya no existe charla posible. Ahora solo es implementar lo que se piense que va a solucionar el problema estructural. Ya no hay charla posible. ¿Qué van a charlar? Ya charlaron lo suficiente. O sea que esta medida es, no sé, ya no sirven para contener problemas actuales, inflación, escasez de productos. Es una medida simbólica, una medida bastante boluda, pero ahí está puesta y creen ellos que se va a solucionar algo con eso. Señores del gobierno nacional, si ustedes querían darle medidas de solución a los problemas que actualmente están pasando en el país, yo les voy a recomendar algunas medidas que realmente pueden solucionar el problema. Tienen que sincerar el tipo de cambio. Esa es la primera cosa que tienen que hacer. Tienen que tener bandas controladas en tipo de cambio, tienen que evitar shocks, tienen que evitar noticias que puedan generar especulación. Y ustedes son los primeros que generan especulación, son ustedes, gobierno nacional, con estas estupideces. Pero bueno, eso es lo que deben evitar a futuro. Tienen que eliminar progresivamente los subsidios que distorsionan totalmente la economía. Tiene que haber subsidios que estén realmente, si los van a dar, que estén focalizados a los sectores que realmente necesitan. Eviten esos subsidios pedorros que no ayudan a nada ni a nadie y que en su momento pasaban porque había dinero, hoy no hay. Enfrenten la situación, digan la verdad, trabajen, hagan su pega. Lo están matando al país. No creo que lo vayan a hacer porque son tan mentirosos, tan falaces, tan ignorantes,
que son incapaces de hacer las cosas que tienen que hacer. Pero por lo menos desde aquí sepan que nosotros sabemos cuáles son las respuestas. Sabemos que no las van a implementar, ni ustedes ni los masistas socialistas que vienen. Pero sabemos que las medidas que generan libertad individual, que generan libertad de mercado, son aquellas que pueden solucionar la economía. Pueden hacer quizás subastas de divisas que sean abiertas, que sean transparentes, y esto puede generar también algún ingreso de recursos. Pueden facilitar las exportaciones no tradicionales, con devoluciones rápidas de impuestos. Esto también podría ser una medida que ayude a la situación actual. Pueden reactivar las inversiones privadas, garanticen seguridad jurídica, estabilidad política, para que se pueda hacer todo esto. Reestructuren el gasto público. Cierren empresas ineficientes, bajen esa burocracia que tienen hoy en día, porque esto es lo que inicialmente ha generado el problema. La transparencia fiscal y deben fortalecer la transparencia dentro del Banco Central. Son 8 puntos que podrían ayudar, pero les repito, el movimiento al socialismo, los socialistas, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque es como decir que han fallado. Y si no pueden admitir una falla tan elemental como la de haber habilitado a yacimientos petrolíferos con las cripto, no van a aceptar nada. Ellos siempre van a ser grandes administradores. Vamos a hacer algunos videos de lo torpe e ignorante que fueron las declaraciones del ministro Novillo y nos vamos a reír un rato con eso. Pero hoy es importante saber que lo que se necesita hacer en este país para vencer la crisis no se va a hacer, no por lo menos mediante el socialismo. Y hay que tener la sabiduría como bolivianos, primero, para fortalecer la realización de las elecciones, que están en riesgo por tantas cosas y por la judicialización del Tribunal Electoral y por las mañas y trampas que hay por detrás. Pero primero hay que asegurar las elecciones. Y segundo, hay que elegir a la persona que tenga los huevos necesarios como para implementar estas medidas que generen libertad en el mercado y que generen libertad en el individuo para poder generar cambios reales en la economía y que tenga los huevos también para achicar el Estado. De tal manera que si ustedes se dan cuenta y analizan estas 11 medidas que ha dado el gobierno nacional, no solo son simbólicas, sino que son ineficientes y no van a atacar el problema central que tiene este país, que tiene un Estado demasiado grande, demasiado soso, demasiado caro, demasiado ineficiente, demasiado mentiroso, y esto nos está llevando a una crisis que no la sienten ellos, por supuesto. ¿Cómo la va a sentir? Ni Catacora ni sus hijos que hacen negocios con el país. La sentimos nosotros, y nosotros somos los responsables de cambiar esta realidad. Tenemos que cambiarla en agosto, para que por lo menos a partir de noviembre podamos iniciar un cambio real en este país. Nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien y aguantar, Bolivia.